¿Dónde está el USB de la PowerPoint? Está allá atrás. Bien, mis hermanos, les invito a que en esta mañana busquemos el libro de los Hebreos. Les invito a buscar la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y es un texto bien conocido por nosotros. Seguimos en esta serie donde estamos hablando acerca de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dígame cuando lo tenga, por favor. Dice así la palabra de Dios: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Alabamos tu nombre porque tú has tenido a bien dárnoslas. Te damos gracias porque por medio de ella encontramos edificación para nuestra alma, alimento. Por medio de ella podemos crecer y en ella podemos cultivar seguridad. Ministranos, toma tú el control de la predicación, sé tú hablando a cada corazón y cada alma. Encomendamos a ti este mensaje para que seas tú glorificándote, Señor. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo imploro. Amén. Amados hermanos, en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre el deber de cada cristiano para con su iglesia. Hoy vamos a estar hablando específicamente de uno de ellos, el deber de congregarnos, el deber de ser leales a la congregación. Ya hemos visto que una iglesia es la asamblea de creyentes bautizados y congregados en un lugar determinado para ejercer la misión de Dios. Hemos visto lo que significa el bautismo, también lo que significa la cena. Ahora es tiempo de que enfoquemos toda nuestra atención en el deber de los cristianos para con la iglesia. Y digo esto porque lo cierto es que si la iglesia está compuesta de creyentes, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, entonces es algo que no podemos pasar por alto, es algo que debemos de estudiar. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el deber de la lealtad a la congregación. Quiero que leamos en un momento el libro de los Hebreos en el capítulo 10 y verso 25. Y es muy interesante como dice en nuestra Biblia Reina Valera: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia de Casiodoro de Reina, de la versión del 1569, o conocida también como la Biblia del Oso, mire qué manera tan hermosa de traducir este texto, y es que este texto puede traducirse así también. Y escuche muy bien, pronto va a estar ahí en su pantalla. Dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, o sea, hablando de la venida de Cristo, aquel día se acerca. Amados hermanos, ser miembros de la iglesia es un asunto voluntario, pues ninguno de nosotros está obligado a ser parte de ella. Ninguno está obligado ni puede estar coaccionado para ser parte de la iglesia. Es algo que debe nacer de ti y estar en ti. Y evidentemente es un acto de obediencia a Dios. Y por lo tanto, este acto voluntario de ser parte de la iglesia implica una lealtad asumida por la misma persona. Una lealtad de tu parte y de mi parte para con Dios y para con su iglesia. Y digo para con su iglesia porque es imposible amar a Dios y no amar a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Es imposible pretender ser leales a Dios siendo infieles
con la iglesia de Jesucristo. Y es que la realidad es que cuando no somos leales con la iglesia, estamos dejando de ser leales de alguna manera con nosotros mismos, estamos dejando de ser leales a Dios, quien nos ha dicho no dejando la congregación, a Dios que nos ha dicho no dejes de congregarte. Mis amados hermanos, cuando nos congregamos ocurre algo maravilloso. Ocurre algo extraordinario. Es algo que no vemos, pero que es una realidad. Dios se hace presente. Dios viene y está con nosotros. Y alguno podrá decir, bueno, pero es que Dios lo llena todo en todo, está en mi corazón y está en todas partes. Eso es cierto, pero de alguna manera especial que no alcanzamos a comprender, Dios se hace presente entre nosotros, porque la Biblia así lo enseña, la Biblia así lo dice, y yo creo fielmente en lo que dice la Biblia. Dios está y garantiza además respuesta a nuestras oraciones cuando decidimos ser leales y cuando decidimos congregarnos pese a toda circunstancia adversa que se pueda levantar en contra tuya y mía, para que no seamos leales a la congregación. Amados hermanos, en la congregación de los santos Dios habita. Dice Mateo 18, versículos 19 al 20, otra vez os digo, y evidentemente se lo está diciendo a los creyentes, se lo está diciendo a usted, nos lo está diciendo a mí también, lo está diciendo a cualquier cristiano de cualquier generación y de cualquier iglesia. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, la Biblia promete que será hecho por el Padre que está en los cielos. Y automáticamente después dice con toda claridad el verso 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, o sea, como asamblea de Dios, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, allí donde se congregan para rogar, para adorar, para ser edificados. Y en el contexto de este pasaje podemos darnos cuenta que se aplica a las disciplinas espirituales. Si hay disciplinas espirituales y reconciliación es porque hay exhortación, y también está en el contexto de la oración puesto de acuerdo. Pero lo que sí podemos asegurar categóricamente que estas cosas ocurren en congregación, en la iglesia. Dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que nosotros como iglesia nos congregamos alrededor de Dios, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo bien claro en nuestra vida cristiana. No nos congregamos alrededor de un pastor particular, no nos congregamos alrededor de líderes, no nos congregamos ni siquiera para pasar tiempo con este, con aquel o con el otro hermano. Venimos y nos congregamos porque nuestro anhelo es estar ¿con quién? Con Dios, alrededor de Dios, porque es Dios la figura central, es Dios la persona principal. Tiene que ser Dios y solamente Dios la razón única y máxima por la cual yo decido venir a la casa de Dios, venir a la asamblea de Dios, venir a la iglesia de Dios, donde quiera que ésta se congregue. Y es para pasar tiempo en la presencia de Dios, es para pasar tiempo con Dios. Y alguno podrá decir, bueno, pero esto yo lo puedo hacer estando solo, esto lo puedo hacer aquí o allá. Es cierto, usted puede pasar tiempo con Dios estando a solas, pero cuando usted pasa tiempo con Dios, alrededor de Dios, como comunidad, como pueblo, como iglesia, ahí ocurren cosas y ocurren milagros y ocurren bendiciones que no ocurren cuando usted está a solas. Y esto no lo digo yo, esto lo enseña la palabra de Dios. Dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir como congregación, Dios responde. Cuando usted y yo nos reunimos como pueblo alrededor de Dios para puestos de acuerdo a pedir, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Pero aislado y solo no podemos caminar. De hecho, cuando estamos alrededor de Dios, Dios nos ministra por la predicación, Dios nos ministra por la enseñanza, Dios nos ministra a través de la exhortación o los testimonios de los hermanos. Y esa enseñanza, esa amonestación, esta predicación, ese testimonio es lo que va a traer aliento, fortaleza, ánimo a mi vida para yo poder vivir día a día en el Señor. Y cuando uno no se congrega, uno se pierde
depender de estas cosas. Uno se vuelve más vulnerable al maligno, pero cuando uno decide, pese a toda circunstancia, congregarse en torno a Dios junto con los hermanos en la fe, uno va a recibir la bendición de ser corregido, enseñado, instruido, amonestado, edificado y alentado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede venir ante Dios con sus cargas, presentarle a Dios, congregarnos alrededor de Dios y recibir de Dios bendición. Porque dice la Biblia que cuando 2 o 3 se reúnen, Dios está. Dice la Biblia que cuando 2 o 3 se reúnen y Dios está y se ponen de acuerdo para pedir, Dios va a responder oraciones. De ahí la importancia que tiene el que nosotros seamos fieles, seamos leales en cuanto al asunto de congregarnos. Congregarse en presencia de Dios y como hermanos, como iglesia, garantiza la respuesta a nuestras oraciones, amados hermanos. Además, cuando nos congregamos, cumplimos con la voluntad de Dios. Recuerde que la razón principal por la cual nosotros existimos es para honrar a Dios, es para glorificar a Dios. Y Dios es honrado y Dios es glorificado cuando su pueblo le obedece. Dios es honrado y Dios es glorificado cuando su pueblo hace su voluntad. Y por tanto, si nuestro Dios nos dice, no dejes la congregación, si nuestro Dios dice, no dejes de congregarte, como algunos ya tienen por costumbre, entonces cuando yo decido congregarme pese a toda circunstancia y pese a toda adversidad, yo voy a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Yo voy a estar agradando a Dios. Dios va a ser honrado en mí. Y de alguna manera también voy a ser yo bendecido. Recordemos, amados hermanos, que el trabajo principal del maligno es tratar de quitar la palabra de Dios de nuestro oído. Es quitar a Dios de nuestro corazón. Es quitar de nuestra vida todo lo que tiene que ver con Dios. Y el maligno va a trabajar siempre para que tú seas alguien no leal a la congregación, para que tú seas alguien que no te congregue. Él va a usar de todo tipo de artimañas y de todo tipo de artilugio para que usted tenga tropiezos en su decisión de congregarse. ¿Qué cosas puede usar el maligno? Ese visitante inesperado que te cae a la hora de tú salir para la iglesia. ¿Cierto o falso? ¿No le ha ocurrido a usted? Nos ocurre a todos, no eres el único. Ese invitado inesperado, esa enfermedad que llega a última hora, porque también ocurre, ahora hay enfermedades y enfermedades. A veces es el desánimo, el desaliento, a veces es la pereza. Trabajé tanto el sábado, levantarme ahora temprano, ir a la iglesia, etcétera, etcétera. A veces ese enemigo es incluso la invitación de otro cristiano para que vayas a otra iglesia. No importa que sea del mismo orden, fe y práctica, y que nos lleva a romper nuestro compromiso de lealtad a la iglesia a la cual he decidido pertenecer y de la cual soy miembro. A veces el enemigo usa tristemente a los carnales para crear conflictos en tu vida, para que tú te sientas motivado a no ir a la congregación. A veces el trabajo. En fin, pueden ser muchos los enemigos que se levanten. Pero ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra vista en Jesucristo y en el nombre de Jesucristo decir, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes qué, Satanás? No te voy a dar el gusto, y pese a todo lo que se levante en contra, yo voy a decidir y he decidido ser leal a ti en congregarme. Y por ende, voy a pasar por encima de ellos y me voy a congregar. Porque tú me has dicho, no dejes de congregarte. Hay que ser leales en esto. Llegó el visitante inesperado. Oh, cuánto me alegra que estés aquí. ¿Sabes? Voy de salida para la iglesia. Véngase conmigo. No me gusta la iglesia. Bueno, espéreme ahí. En 2 horas, cuando termine el pastor de predicar, yo vengo. Dele la prioridad a lo que lleva prioridades en la vida. De hecho, cuando usted cede ante las tentaciones y ante aquellos enemigos que se levantan, usted está cediendo terreno, y nosotros no estamos para ceder terreno, estamos llamados a ganar terreno.
Uno tiene que educar a la gente que vive alrededor de uno. Yo a mi familia la he instruido muy bien. Hablo a los que no son cristianos. Domingo en la mañana no me llame, no voy a contestar. Domingo en la mañana no me visite. Si me visita, sabe que me tienes que acompañar a la iglesia, porque no te puedo atender. Y alguno podrá decir, bueno, pero es que usted es el pastor, usted no puede. Cuando no era pastor hacía exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Uno tiene que establecer fundamentos sólidos en uno y educar a todo el que está alrededor de uno. Créame que cuando usted a esa persona le diga, ven conmigo, y usted venga a la iglesia, bueno, la persona puede venir y terminar creyendo en Jesucristo. O dos, la persona puede decir, no, a este hermano no lo visito más el domingo, a este amigo no lo visito más el domingo porque él está en la iglesia. La gente aprende. La gente aprende, hermanos. Les toca a ustedes ser leal y firme en los principios de la palabra de Dios. Y más cuando nosotros sabemos que, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Qué día? No es que estamos reuniéndonos de noche y ya está llegando la mañana, no, está hablando de la venida de Cristo. Los tiempos son malos y se van a poner peores, déjenme le digo. Ya está en operación, dice la Biblia, el ministerio del anticristo. Todo está conspirando contra Dios. Y ahí es donde tenemos que desarrollar madurez. Cuando cedemos, estamos cediendo a este orden satánico y nosotros no somos de los que retroceden. En el nombre de Jesús somos llamados a poner la mano en el arado, mirar adelante y seguir adelante pese a todo viento y tempestad que se levante en contra nuestra como pueblo de Dios. Dios te dice, no dejando la congregación, no dejando de congregarte. Se nos exhorta a congregarnos porque ausentarse de la iglesia no es una buena costumbre. Dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre, ya algunos se habían acostumbrado a ausentarse. Y cuando se da la exhortación, entra en conflicto con esa costumbre, enseñándonos y mostrándonos, amados hermanos, que no es una buena costumbre el que el cristiano se ausente de la congregación, se ausente de la vida ministerial de la iglesia. Y déjeme le digo, cuando usted se ausenta, ¿sabe quién es el más perjudicado? No es Dios, es usted. Somos nosotros, porque nos perdemos todo lo que ocurre cuando nos congregamos y todo lo que Dios hace a través de la congregación. De alguna manera termina afectándose en nuestra familia. Porque cuando tu familia ve que tú no eres leal en congregarte, cuando la familia ve que tú no eres fiel en congregarte, créeme que los hijos que tienden a ser más insensatos y más débiles, o la familia que tiende a ser más débil, va a buscar la quinta pata del gato para que usted tenga una razón para no congregarse. Esas son las realidades. No podemos olvidar que los deseos de la carne son contra los del espíritu. ¿Y los del espíritu contra qué? Contra la carne. Y a mí la carne nunca me va a pedir honrar a Dios, glorificar a Dios, ni hacer la voluntad de Dios, ni ser leal a Cristo ni a su iglesia. Lo contrario, la carne a mí me pide todo lo contrario. Eso nos pasa a todos. Todos nosotros pasamos por esto. Todos nosotros a diario vivimos esto, de hecho. Porque es más fácil quedarse durmiendo la mañana el domingo, ¿verdad? A mí me encantaría. Sería fantástico. Por poner un ejemplo de dormir. Y no me malinterprete. En la vida surgen eventualidades que son evidentemente que nos llevan a una situación imposible de congregarme. Pero no estoy hablando de la eventualidad. Estoy hablando de lo que se vuelve costumbre. No podemos darnos el gusto a nosotros mismos, a nuestra carne, de hacer una costumbre el no congregarme. De hecho, generalmente las iglesias tienen solo 2 o 3 reuniones a la semana. Los creyentes del Nuevo Testamento se reunían todos los días y por la casa, y ahí estaban. Y el número de los discípulos crecía y se multiplicaba. Y uno podría decir que es exagerado reunirse todos los días. Sí, ellos lo hacían todos los días. Pero ellos entendían que es mejor un día en los atrios de Jehová que no 1000 fuera de ellos. Y que es mejor pasar tiempo con Dios que no pasar tiempo en las cosas del mundo. Es la gran realidad. Entonces dejar de congregarse no es una buena costumbre.
No es una buena costumbre, es una mala costumbre, es un mal hábito. Y ahí es donde nosotros tenemos que corregir las cosas. Cuando nosotros somos padres y vemos malos hábitos en los hijos, ¿qué hacemos? Los corregimos. Si nosotros mismos hemos desarrollado malos hábitos y uno de estos malos hábitos es dejar de congregarnos por cualquier razón o motivo, es tiempo de que yo como cristiano, que estoy buscando honrar a Jesucristo, corrija de mi vida ese mal hábito. Amados hermanos, la voluntad de Dios es que nos congreguemos como pueblo suyo que somos. Cristo murió, de hecho, no solo para salvarnos y todo este asunto, porque generalmente cuando hablamos de la muerte de Cristo pensamos en que Cristo murió para salvarnos, darnos vida, y es cierto, murió para todo esto, pero también murió para congregarnos como un solo pueblo, para que seamos un solo pueblo, unidos todos los hijos de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 11, verso 52. Y no solo por esa nación, venía hablando de los judíos, dice, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Dios no quiere que vivamos dispersos. Si en la congregación de los santos Dios se hace presente y nos reunimos en torno a Dios, y Dios quiere que tú te reúnas en torno a Él, entonces quiere decir que Dios quiere que tú te reúnas con tus hermanos y que formes parte de la iglesia de Jesucristo. El deseo de Dios no es que andemos individualmente, por eso nos ha dado dones espirituales, porque Dios nos ha puesto en la iglesia para la edificación de los santos. Entonces, amados hermanos, Jesús, y es interesante, la persona que está diciendo estas palabras es el sumo sacerdote que está profetizando de la muerte de Cristo sin darse cuenta. Él está profetizando que el Cristo moriría para congregar a los santos, a los escogidos, a los suyos en un solo pueblo. El deseo de Dios es que nosotros vivamos como familia de Dios. Somos tú y yo los que tenemos que tomar decisiones de vivir de esta manera. Cuando nos congregamos, experimentamos cómo Dios se manifiesta a través de la iglesia. Cuando nos congregamos, vemos la mano de Dios obrar. En la congregación de los santos hay manifestación del Espíritu de Dios. Y alguno podrá decir, ¿un bautista hablando de la manifestación del Espíritu de Dios? Claro que sí, todo el tiempo. Porque creemos que Dios está entre nosotros, su Espíritu Santo nos ha sido dado y se manifiesta con poder en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta? Haciendo nacer de nuevo, quitando el corazón de piedra de los incrédulos y poniendo un corazón de carne, convenciendo de juicio, justicia y pecado, usando su palabra para conversión y transformación de vida, recordándonos todas las cosas, recordándonos las enseñanzas de Dios, abriendo el corazón para que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. En la congregación de los santos hay esta manifestación. Cuando nos congregamos y oramos y buscamos la presencia de Dios como iglesia, como pueblo de Dios, Dios se manifiesta y allí puede haber llenura del Espíritu Santo, control del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. Esto es lo que pasó allí en Hechos 4:31. La iglesia se había reunido, estaban haciendo oración por los apóstoles que estaban presos, estaban congregados en un tiempo de oración intenso como un solo pueblo, en la buena costumbre de reunirse para juntos como pueblo llevar sus necesidades a Dios, para juntos como pueblo buscar el rostro de Dios. Y esto es lo que ocurrió. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, ¿qué? Congregado, o sea que no era de que se mandaron un texto, vamos a estar orando por esto, cada quien en su casa orando por este motivo. No, ellos se habían reunido, ellos estaban como asamblea en un lugar determinado. ¿Y qué pasó cuando se reunieron y Dios está presente? Porque ya Jesús lo dijo, y clamaron y oraron. Se cumple la promesa que Jesús dijo, que todo lo que pidiera en mi nombre puesto de acuerdo yo lo haría. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó con el lugar donde estaban? Tembló. El lugar empezó a temblar.
Y es que cuando como iglesia nos levantamos como un solo pueblo en el buen hábito de congregarnos y nos ponemos de acuerdo y decidimos como pueblo vivir para Dios, también nuestra vida y nuestra iglesia va a temblar. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y será por siempre. Pero Dios solo manifiesta su presencia en medio de un pueblo que decide ser leal a Jesucristo. Incluso en la buena costumbre de congregarse para buscar el rostro de Dios en torno a Dios y para gloria de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y porque estaban congregados, y porque estaban orando, y porque estaban como un solo pueblo, dice la Biblia, que todos, y esto es interesante, todos, o sea, no hubo uno solo que se quedara afuera. ¿Qué pasó con ellos? Fueron llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de Dios tomó el control de sus vidas. ¿Y qué empezó a ocurrir como consecuencia de que el Espíritu había tomado el control de sus vidas? Comenzaron todos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Cuando decidimos ser leales en congregarnos, cuando decidimos vivir como un solo pueblo, como familia, en torno a Dios, para gloria de Dios, no solo Dios nos estremece y nos llena, sino que además nos faculta y nos capacita para hablar de su evangelio. Aislados del pueblo de Cristo, nos perdemos de estas cosas. No tomando en cuenta esta buena costumbre, nos perdemos de estas cosas. Se da cuenta que la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa, la iglesia controlada por el Espíritu es la iglesia que se vuelve efectiva en la proclamación. Por eso eres tan importante en la asamblea. Porque a veces el maligno nos pone esas cosas en la mente. Bueno, tú puedes faltar, al final tú no eres tan significante en la iglesia. Todos somos importantes en la congregación cuando estamos reunidos. Es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, las personas que se paran aquí al frente para dirigirnos en la alabanza no son más que eso, directores. Los ministros, porque a veces le hemos llamado el ministro de alabanza, como si él fuera el único que estuviera ministrando la alabanza. No, los ministros en la iglesia somos todos. Cuando el culto empieza, todos estamos ministrando. ¿A quién? A Dios. Estamos ministrando adoración a nuestro Dios. Estamos trayendo cantos de alabanza a nuestro Dios. Estamos trayendo nuestra oración a nuestro Dios. Yo a veces me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos si un domingo de esto agarráramos a todos los músicos y en vez de ponerlos aquí al frente, los pusiéramos allá atrás y todo el mundo mirando para acá para cantar? ¿Qué efecto tendría? Yo creo que sería fantástico en determinados momentos que ellos dejaran ser el centro de atención y que estuvieran donde se oyeran pero no se vieran, para ver si nuestra mente toda se concentra en exaltar exclusivamente a Jesucristo. Y alguno podría decir, pero qué locura es esa, no lo es. ¿Sabe usted que en los templos cristianos, hasta no hace mucho, los directores del canto estaban atrás y no adelante? Porque el centro no eran los cantores, era la palabra, era la mesa del Señor. Somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, ahorita vamos a hablar de ello con más cuidado. Amados hermanos, cuando nos congregamos, no estamos viniendo a pasar un tiempo. De hecho, no solo venimos para recibir y ser edificados, venimos a ministrar, a ejercer un oficio sacerdotal. Vinimos a traer a Dios sacrificio de alabanza. Por eso durante la congregación no podemos estar en la bobería ni en la simpleza. Hay que estar concentrados 100% en la adoración a Dios. Pastor, yo canto horrible. Es que tú no viniste aquí a exponer tu voz. Viniste a cantarle a Dios con la voz que Dios te dio. Yo no sé orar ni sé hablar. Dios conoce eso. Por eso es importante no solo congregarse, sino mantener orden, disciplina. Si Dios está entre nosotros, tiene que haber orden, disciplina.
Por eso hay que ser puntuales. Porque Dios es puntual en todas las cosas y porque a lo que estoy viniendo es a un servicio donde yo soy el ministro. No, pastor, el ministro es usted que es el pastor. No, yo soy uno de los ministros, el que imparte la enseñanza. Pero los ministros somos todos nosotros. Todos nosotros. En el Antiguo Testamento los sacerdotes usaban una ropa apartada y especial para ellos. Hoy en día no tenemos que usar todos estos trapajos. Pero como vengo a la presencia de un Dios que es santo y es digno, debo de venir ¿cómo? Correctamente vestido, con decoro, con modestia. Queda por tanto fuera de lugar la ropa escotada. Queda fuera de lugar todo lo que exponga la carne o que haga resaltar la figura, tanto de hombres como de mujeres, porque ahora los apretados no son las mujeres nada más. Yo vi no es mucho la foto de un pastor viejo, hombre de 70 y tantos años, hermano, con unos pantaloncitos, ¿cómo se llaman los jeans esos que son ajustados al cuerpo? Skinny jeans. Esos mismos. Y yo miraba a aquel viejo y decía, qué ridículo. ¿No me da vergüenza? Un viejo queriendo lucir lo que no es. Tenía un cuerpo de papa tremendo. Metió en aquellos pantalones que usted decía, ¿y esto qué cosa es? Eso es ridículo. Yo no estoy hablando que usted ande de saco y corbata ni nada por el estilo. Si le gusta, gloria a Dios, úselo. Es hermoso, es elegante, ¿por qué no? Pero yo estoy hablando de lo indecoroso. Porque usted está viniendo a la presencia de Dios. A la casa de Dios. Donde tiene que haber dignidad, decoro. Porque Dios está. Los que tienen un liderazgo más activo, tomarse con responsabilidad su ministerio, porque es a Dios a quien está ministrando. Cuando empieza, por ejemplo, la predicación, alguno podrá decir, ¿le estás ministrando a la iglesia? No, le estoy ministrando a Dios, porque estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Como Dios me ha enseñado que lo haga. ¿A quién es la responsabilidad? Con Dios. Entonces, cuando nosotros nos ausentamos de la iglesia, nos estamos ausentando del ministerio a Dios. Nos estamos ausentando de nuestra responsabilidad de rendir culto a Dios como ministros de Dios que somos. Algo que me fascinó del cristianismo bíblico, cuando yo salí de donde estaba, fue la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Me fascinó el ver que no había clericalismo. El pueblo apartado y los laicos. No, pueblo de reyes y sacerdotes. Amados hermanos, cuando nos congregamos experimentamos cómo Dios se manifiesta a través de la iglesia, porque en la congregación de los santos empiezan a haber conversiones. Conversiones. Cuando nos congregamos de alguna manera, ahí hay conversiones. Dice Hechos 4, 31 al 32 y vemos cómo se cumple lo prometido en el Salmo 133, 1. Vamos a leer el Salmo 133, 1 y versículo 3 y después ver el Hechos 4, 31. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea que congregarse es bueno, es deleitable. Salmo 133, 3. Es como el rocío del monte que desciende sobre el monte de Sión y hablando de esa reunión dice, allí envía Jehová, ¿qué cosa? Uno, Dios promete enviar ¿qué? Bendición. Cuando nos congregamos hay bendición. Cuando usted pierde la costumbre de congregarse, usted se está perdiendo esta bendición. Tengo otras. Bueno, tendrá otras, pero te estás perdiendo las que no tienes. Te estás perdiendo estas que están aquí.
Yo tengo más que tú. Sí, es la verdad. Porque si hay bendición, una bendición X, cuando yo me congrego y no me congrego, me estoy perdiendo esa. Quiere decir que el que se congrega tiene más bendiciones que tú. Y ahí de ti si dices, no me importa. Porque eso implicaría decir, Dios no me importa. Porque el que está presente es Dios cuando nos congregamos. Allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová ¿qué? Ahora fíjese. Los medios que Dios utiliza para traer bendición al pueblo y también vida eterna, los instrumentos que usa Dios somos tú y yo. Porque a quienes Dios le dio el ministerio de anunciar el Evangelio, no fue a los ángeles, sino aquí. O sea que Dios cuenta contigo y conmigo para la anunciación de ese Evangelio que produce vida eterna en el arrepentido que cree en Jesús. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces yo debo de venir a la iglesia no solo para adorar y congregarme, sino también para, si hay incrédulos, predicar el Evangelio. Y por medio de mi testimonio o de mi mensaje, hablar a otros. Y por mi fe inspirar a otros para que otros reciban a Cristo y puedan vivir a plenitud esa vida eterna. Cuando usted viene a la congregación y usted ejerce sus dones espirituales, usted se convierte en un instrumento de bendición. Y hay dicha para tu vida y hay bendiciones para tu vida cuando tú te conviertes en objeto de bendición. Amado hermano, Dios cuenta contigo para esta iglesia. Y Dios quiere usarte en su iglesia. Dios no quiere usar a los ángeles. Los ángeles tienen sus oficios ya asignados por Él. Pero ha dejado en tus manos y en mis manos el hacer lo que a ellos no les he dado. Nuestro privilegio es mayor. Y es que eso es el ministerio en la iglesia. Un privilegio, una bendición, no una carga. Si el diablo te ha metido en tu cabeza que es una carga y un estorbo, reprende al maligno. Porque no es así. Cuando usted va a la Biblia, ve que se cumple lo que había profetizado Salmos en Hechos 4:32. A consecuencia de los creyentes congregarse y no abandonar la congregación, esto es lo que ocurrió. Mire lo que dice. Y la multitud de los que habían creído, o sea que hubo una multitud de gente que ¿qué? Que creyó. Eran de un corazón, eran de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Y todo esto dónde está ocurriendo, hermano? ¿A nivel de individuo o a nivel de congregación? A nivel de iglesia, a nivel de pueblo. Cuando nos congregamos ocurren estas cosas. Las almas creen, se arrepienten, las almas son ministradas y son bendecidas. En estos días estuvimos recogiendo comida para enviar allá a Venezuela, a la iglesia del Pastor Augusto, para aliviar aunque sea un poco las necesidades y carencias allá. Se recogió bastante. Pero ¿quiénes pudieron participar de esta bendición? Los que estuvieron presentes. El que no estuvo presente se perdió esa bendición. Porque dar es una bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hay un mensaje de eso que cala de verdad y que usted necesitaba y ese día no vino, usted se lo perdió, se perdió esa bendición. Bueno, después lo veo por Facebook, no es lo mismo. Facebook es una herramienta evangelizadora para el que está en otro lugar pueda ver y ser alcanzado, para que usted lo pueda compartir con otros y puedan oír. Pero esa cosa no sustituye el estar real y presente. Porque la Biblia no dice donde estén 3 o 4 conectados en mi nombre. Ahí estoy yo, no, ahí no dice eso. ¿En serio? ¿En serio? Eso no sustituye esto. Y no lo sustituye, hermano. La iglesia vivía de una manera extraordinaria la fe en auténtica comunión, ahí en Hechos. Y nosotros podemos mirar este texto y mirar hacia atrás y decir qué lindo lo que ellos vivieron. Pero mire, déjeme decirles, esa hermosura la podemos vivir tú y yo. De hecho, así es como Dios quiere que tú y yo vivamos.
Porque Dios quiere ver en nosotros una multitud de gente creyendo también. Pero para que la multitud crea, los que estamos tenemos que hablar. Dios quiere ver en nosotros que seamos un pueblo de un corazón y un alma. Un pueblo que no ve lo suyo como suyo, sino como para los demás. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Los comunistas han abusado de este texto. Ustedes saben que los comunistas agarran y dicen, Jesús es el fundador del comunismo, aquí está, tenían todo en común. Como hermanos en la fe, no como dictadores y abusadores y sinvergüenzas y ladrones y todo lo que ellos son. El Señor los reprenda. Si nosotros tomamos la decisión, hermanos, de ser leales a nuestra congregación y establecer como principio de vida el no permitir que nada ni nadie me estorbe a la hora de congregarme, no solo estaré haciendo la voluntad de Dios, sino que serás hecho partícipe de las bendiciones prometidas por Dios a los que son fieles en congregarse. Además estarás dando buen testimonio. Porque el inconverso que vive a tu alrededor, cuando ves que tú con liviandad cedes, dice, este no es tan. Pero cuando ves que tú eres firme en tus principios y leal, ellos mismos van a decir, oye, este sí es de verdad. Porque oye, puede estar cayendo raíles de línea de punta y lloviendo y tronando y lo que venga, que este sí va a su iglesia siempre. Y vuelvo y repito, no es por el mero hecho de ver tumulto de gente en la congregación, no se trata de eso. Se trata de ti mismo. Se trata de Dios sobre todas las cosas. Cuando nos congregamos, nos convertimos en instrumentos de Dios. Cada cristiano es un obrero de Cristo, un ministro de Cristo, un sacerdote de Cristo. Y es importante que, hermano mío, usted entienda que usted no es la excepción. El diablo va a tratar de poner en tu mente y en tu corazón, eso de ministro de Cristo, eso es para el pastor y unos pocos. Yo no, yo soy miembro, yo soy laico. No, tú eres ministro de Cristo. Es necesario que hagas esto tuyo, que lo proceses, que te apoderes de ello. Tú no eres la excepción. De hecho, te voy a decir algo. Si tú fueras la excepción y tú no fueras ministro, eso significaría de que tú no eres convertido, de que tú no eres cristiano. Porque la Biblia lo que dice es que a cada uno les da la manifestación del Espíritu. La Biblia lo que dice es que donde cae la buena semilla en buena tierra, allí hay ¿qué? Fruto. Y que el árbol bueno da fruto bueno, da frutos ministeriales. Amado hermano y amigo mío, no hemos de permitir que la obra de la iglesia sufra por falta de obreros. Porque es que Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros como obreros. Dios cuenta contigo para el trabajo y ministerio de esta iglesia o de la iglesia donde quieras que estés. Es importante preguntarse ¿qué somos en Cristo? Vamos a leer un libro de Apocalipsis porque este texto me encanta porque dice lo que somos. Y lo dice para ti y para mí, lo dice para todos los cristianos. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Después lo vamos a desglosar. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, ¿a quién va dirigido el mensaje? A las iglesias, a los creyentes. ¿Y qué es lo que le dice a las iglesias? Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de vosotros, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y preste especial atención ahora, mire lo que dice de Jesucristo, al que nos, primera persona del plural, ¿a quién? A nosotros. Y nos lavó, ¿de qué? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué somos? Presta especial atención al verso 5. Gente que ha sido amada por Dios. Tú has sido amado por Dios. De hecho, estás aquí porque has sido amado por Dios. Has sido salvado porque fuiste amado por Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, lo que hiciste tú, no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Y Dios mostró su amor para contigo y conmigo, en que siendo pecadores, Él murió por ti. Esa fue la manifestación del amor de Dios por ti. Dios te ama. Dios nos ama como iglesia. Por tanto, no podemos mostrarnos indiferentes ante el amor de Dios. No podemos mostrarnos indiferentes ante esta realidad. Si Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, yo entonces como hijo de Dios también tengo que amar a la iglesia de Cristo y estar dispuesto a entregarme también por la iglesia de Cristo. Yo no puedo expiar los pecados de la iglesia, pero yo sí puedo entregarme en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Eso sí lo puedo hacer y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere que todo su pueblo haga. Porque Él te ha amado. Y esa es parte de nuestra respuesta al amor de Dios. De lo contrario, seríamos los más ingratos de la vida. Dios te ha amado tanto que lo mínimo que tú puedes hacer es ser leal a Él y a su iglesia. Somos gente a las cuales Dios ya lavó de sus pecados con la sangre de Cristo. Dice ahí Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto es interesante. No dice que estamos siendo lavados, que vamos a ser lavados. No, que ya Dios, ¿qué? Lavó plenamente. Mire, si el pecado nos separaba de Dios y Dios lavó nuestros pecados, estamos junto a Dios. Si el pecado impide que yo sea ministro de Cristo y ya Dios lavó mis pecados, entonces ya yo soy un ministro. ¿De quién? De Jesucristo. Él hizo eso por ti. No es algo que Dios está por hacer. De tal manera que hoy tú puedes decir, yo fui amado por Dios. Tú puedes decir, ya yo tengo vida porque ya yo fui lavado por Dios con la sangre de Cristo. Pero hay una tercera afirmación que tú también puedes, de lo que tú eres y de lo cual tienes que tomar conciencia. Y es que tú y yo somos gente que ya ha sido hecha reyes. Hecha reyes. ¿Cuáles son las funciones de los reyes? Gobernar el reino, ¿verdad? ¿Somos reyes de dónde? ¿De Pembroke Pines? No. Somos reyes en el reino de Dios. De ese reino que ya está entre nosotros y que fue inaugurado con Cristo y que será consumado. Dios nos ha establecido como reyes para que administremos su reino. La función de un rey no es enseñorearse del reino. La función de un rey es darse en servicio por su reino. Quiere decir que nuestro deber como reyes que somos en Cristo es darnos en servicio por este reino. Darlo el todo de nosotros por el reino de Cristo. Y administrar el reino de Dios. Y servir en el reino de Dios. Y trabajar para que el reino viva en conquista y en victoria todos los días de su vida. De lo contrario sería un rey negligente y vulnerable al enemigo. Por eso es importante que tú y yo reflexionemos en lo que somos en Cristo y como miembros de la iglesia de Cristo.
Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes. Nos hizo. No dice nos hará. Nos hizo. ¿Qué tú eres en Cristo entonces? Un rey del reino también. No eres el rey de reyes. Ese es Jesús. Jesús es el rey de reyes. Es nuestro rey soberano. Usted es un rey subordinado, pero es rey. Y se te va a demandar de parte de Dios por tu responsabilidad por ello. ¿Qué más somos? Nos hizo reyes. ¿Nos hizo qué más? Esto es interesante. No es que nos va a hacer, o cuando la iglesia me nombre, yo voy a hacer. No, ya eres. Por el amor de Dios manifestado en ti, por el lavamiento de la sangre de Cristo, por la autoridad del Rey de Reyes, ya eres un sacerdote para Dios. Eres alguien al cual Dios hizo sacerdote, y es aquí donde quería llegar precisamente. Dios nos amó, lavó de pecado, nos hizo reyes suyos, pero también sacerdotes. Nos hizo ministros. Tú eres un ministro. Los más jovencitos que hay aquí podrían decir, yo, pero si apenas tengo 14, 12, 13, 15 años. Cuando Dios llamó a Jeremías era bien niño. Y cuando Jeremías le dijo, soy muy joven, Dios le dijo, no digas que eres un niño. Y uno de los libros más amplios y más grandes de la Biblia, ¿cuál es? Jeremías, Lamentaciones. Este hombre fue un instrumento de Dios. Sufrió un mundo, pero fue instrumento de Dios, siendo bien joven. Así que joven cristiano, esto de vivir leales a la iglesia de Dios y ser leales a Dios y darlo todo por amor a Dios, no es cosa de viejos, es para ti también. Y Dios cuenta contigo como músico, como predicador, como maestro, como limpiapiso, como el que reparte, el que cocina, el que lleva y trae a los viejitos, como lo que sea, pero Dios cuenta contigo también. Y la iglesia tiene que aprender a darle oportunidades a los jóvenes para que ellos también ministren. Porque hay iglesias que son muy inmaduras y la edad y todo estos fenómenos, y limitamos a nuestros jóvenes a estar sentados en un banco ahí aburrido. Y no es que la iglesia se viene a divertir, pero es que la juventud debe tener espacio para que ministre a Dios también. Cuando Dios llamó a María para que fuera la madre del Señor, a la Virgen María, ¿qué edad tenía María? 14 años. A ver, ¿cuál de las jovencitas de aquí tiene 14 años? ¿Qué edad tienen sus hijas, hermano? ¿Se imagina? ¿Se imagina? ¿Qué responsabilidad la madre del Señor? Podríamos decir un adolescente, pero ¿cómo se le ocurre? Si fuéramos los hombres, si fuera yo quien me acercara y me dijera, mira, el Señor quiere de ti esto, tú dirías, no, es muy joven. Y el reto que estaba asumiendo era grande, pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor, y Dios la usó. Timoteo, alguien a quien Pablo recomienda como pastor y manda a formar pastores. Llega un momento en que el hombre se deprime, probablemente porque estaban diciendo, este jovencito que me va a enseñar a mí, porque esa es la tendencia de la inmadurez del adulto, pensar que se lo sabe todo aún en los campos espirituales y no escuchar a aquel que es más joven. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú sé ejemplo de los creyentes. Joven cristiano, sé ejemplo de los creyentes. Y atrévete a ejercer tu ministerio con poder y autoridad de Dios. Y no le tengas miedo de decirle sí a Jesucristo para hacer aquello que Cristo te ha mandado. No te des miedo a renunciar. Alabado para los viejos. Porque alguno puede decir, ya estoy muy mayor para esto. Pero es que en la iglesia de Dios las personas mayores tampoco están excluidas. Porque resulta ser que cuando Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de naciones, y le da y le dice, ¿sabes qué? Llegó el tiempo, vas a tener el muchacho. ¿Qué edad tenía el hombre? La que no tenemos ninguno de nosotros. 99 años.
A los 99 años, la señora era mayor también, ya no tenía ni las costumbres de las mujeres. Y Dios lo imposible lo hace posible. Pero Abraham dijo, aquí estoy, y respondió. Y el hombre tuvo su hijo por concepción natural. ¿Qué edad tenía Moisés cuando Dios le dijo, ve y saca a mi pueblo Israel de Egipto? 84 años. ¿Quién aquí tiene 84? No le dé pena, mis hermanos. Quiere decir que nadie tiene 84, gloria a Dios, somos jóvenes. Quiere decir que mayor que usted, Dios lo usó. Pero ese fue a Moisés. Cuando Dios quiere usar a alguien, Dios lo toma y lo usa. Basta con que usted esté dispuesto a sacrificarse en el altar por amor a su Dios. ¿A dónde quiero llegar? Al punto de que todos hemos sido hechos ministros y ninguno podemos decirle a Dios, yo no puedo, yo no tengo la edad, yo no estoy facultado. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Es alguien que a los hombres le habla de Dios y a Dios le habla de los hombres. Es alguien quien le predica de Dios a los hombres para que los hombres vengan a Dios y terminen sirviendo a ese Dios también. Eso somos tú y yo. Tú y yo hemos sido hechos mediadores. Se nos ha dado este ministerio. De hecho, la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y se nos va a exigir por el ejercicio del ministerio humano. Pero ese ministerio no se ejerce de manera individual, sino en comunidad. Como sacerdote, Dios te ha equipado con un don en particular para que en la congregación lo uses para gloria de Dios y edificación de la iglesia. Dios te ha puesto dentro de la iglesia con un propósito especial. Y quizás tú digas, a mí sí, a ti. Porque el día que te convertiste, el día que Él puso tu Espíritu Santo, además de apartarte para sí, te apartó para un ministerio. Vaya conmigo 1 Corintios 11:28. Porque la autoridad es la Escritura, no lo que venga de contarme nadie. ¿Y qué dice la Escritura aquí, hermano? Aún nos puso Dios en la iglesia. Aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, y da ahí toda una lista. Pero yo quiero que preste especial atención. Dice, primeramente apóstoles, luego, o sea que Él puso aquellos, pero también puso estos otros, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua, bla, 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 bla. A unos puso en esto, a otros puso en otro. Si usted se puede dar cuenta, hay diversidad. Pero lo que tienen en común, que todos fueron puestos, ¿por qué? A cada uno Dios le dio algo. Te toca aquí a ti descubrir tu rol dentro del cuerpo de Cristo y atreverte a pagar el precio de seguir a Cristo de manera incondicional y radical en el ejercicio práctico de tu don en la iglesia, aunque sufras y aunque tengas oposición, porque esa es la otra parte de la película. Servir a Cristo va acompañado de sufrimiento, va a ser acompañado de ataques. ¿Qué sufrimiento y qué ataques? La incomprensión, a veces la calumnia. Va a ser acompañado del que no entiende y que se levanta contra ti. Del hermano carnal, celoso o envidioso que no quiere que tú crezcas. O de que viene a pelear. Se va a levantar el de afuera y el de adentro. El que no entiende lo que Dios te ha llamado. Porque todo eso existe y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero si usted se deja guiar por este ambiente, usted nunca va a hacer nada. Y es ahí a donde el diablo quiere llevarte, a no hacer nada, y por eso te manda a todos estos personajes. Pero cuando usted en el nombre del Señor dice, me vale lo que diga fulano, crea mengano, espere ciclano,
Me vale la calumnia y me vale todo, porque yo he entendido que bienaventurado es el que sufre por la causa de Cristo y decide hacer lo que Dios le ha pedido hacer, pese a las oposiciones y a la persecución y al maltrato que venga. Dios te va a usar, te va a convertir en un agente de bendición y tu iglesia será bendecida. Esta mañana estábamos contando a las hermanas de la escuela dominical antes de empezar la clase todo lo que vivimos en un clima tan hostil de persecución en nuestro país, en la iglesia nuestra. Y pese a todo aquello, Dios nos dio victoria y ahí está la iglesia. Y hay nuevas iglesias. No espere nunca servir a Cristo y pensar que todo va a ser color de rosas. No. Dígame, ¿quién en la Biblia no sufrió? En la Biblia, lean los líderes de la Biblia. Unos depresivos, otros perseguidos, uno aserrado, el otro decapitado, otros crucificados, otro abandonado, apedreado, apaleado. Pablo dice, por causa tuya estoy expuesto todo el tiempo. Pero no se rindieron. El Pablo que sufre todo esto no se deja milanar por esto. Y él dice, me he propuesto llenarlo todo de iglesias. Candela. A jarro hasta que suelte fondo, como dice el dicho. Qué actitud más hermosa, ¿verdad? Pero es que esa es la actitud que Dios quiere ver en ti también. Nosotros no somos de los que retroceden. No podemos ser de los que retroceden. Porque cuando usted retrocede, quien empieza a ganar espacio es el maligno. Por eso en casa ore. Diga, Dios, pese a todo viento y marea, haga un pacto con Dios, comprométase con Dios, renuncie a todo lo que se levanta en contra de que usted sea leal a su congregación y sea el ministro que Dios quiere que usted sea. Y atrévase en el nombre del Señor a caminar. Pedro se hundió cuando miró las olas. Cuando quitó la vista del Señor. Eso es lo que pasa en tu vida y mi vida como siervos de Cristo. Cuando vemos las olas que se levantan alrededor y quitamos la mirada de Cristo y nuestro objetivo de seguir a Cristo y servir a Cristo, también te vas a hundir. Pero Dios no quiere que tú seas de los que se hunden. Dios quiere que tú seas de los que viven llenos de su Espíritu de manera extraordinaria para Él. Si aún no sabes cuál es tu rol en esta iglesia, ponte a orar. Pídele a Dios que te lo revele. Y una vez que Dios te diga, pon manos a la obra. Hay mucho que hacer, hermanos. Renuncia a todo lo que se levanta en contra de ese ministerio. Renuncia a todo aquello que se levanta como un obstáculo en tu vida para que no te congregues o para que abandones tu congregación o para que abandones tu ministerio. Y opta por Jesucristo y lealtad a Él. 1 Corintios 12:7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. ¿Quién de nosotros puede decir entonces yo no? Ninguno. Déjame no mirar para aquí porque después dicen que yo le hablo a la batería. Ninguno puede decir yo no. Porque Dios te dice, tú sí. Con tus defectos y virtudes. Con tu cara bonita o fea. Con tu forma particular de ser, con tu temperamento, tú sí. De hecho, a los más locos de la vida son a los que Dios usa de manera extraordinaria. Porque es que Dios se encarga de coger lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así que nadie puede decir yo no. Porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Y Dios no es mentiroso. El Dios que inspiró a Pablo a decir esto está diciendo la verdad. A cada uno les da la manifestación del Espíritu. Las cosas contigo no son diferentes. Congregarse y ser un instrumento de Dios implica tener el valor y la disposición de pagar de manera radical el precio de renunciar a la comodidad
el interés propio y el individualismo por amor a Dios y a su iglesia. Diría un maestro de homilética, ese punto está muy largo para ponerlo en solo, me da la gana. Es la verdad, está en la palabra de Dios. Mateo 25, 14 al 28 ilustra la realidad de lo que ocurre con respecto a los dones que Dios nos da y lo que ocurre con tu vida y mi vida si decidimos ser leales a Cristo en el uso de nuestros dones en la iglesia, si decidimos congregarnos fielmente para el ejercicio de estos dones pese a los obstáculos o si lo tomamos con liviandad. Quiero que me acompañe a echarle un vistazo a esto. Primero, verso 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. No es que se fue primero y los llamó después, no. Primero los llamó, le dio, porque ya se iba. Dios nos ha dado dones espirituales para que los usemos en su reino, en su iglesia, y espera que así hagamos. La entrega de los bienes o dones de Dios a sus hijos, usted y yo, es parte de las cosas del reino. Es un hombre que al irse llamó a sus siervos, el siervo somos tú y yo, y nos entregó ¿qué cosa? Sus bienes. Dios nos ha dado sus bienes. Ya son nuestros. Ahora mire lo que dice el verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. O sea, el hombre se fue, pero iba a regresar. Y le dejó claro a aquellos a quienes les dio los bienes que un día él iba a regresar. Y Hebreos 10:25 leímos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día, o sea, el día del regreso de este que nos ha dado esos bienes, se acerca. Pero dice, arregló cuenta con ellos. Amados hermanos, la ausencia del Señor, la ausencia visible del Señor que nos ha dado los dones es temporal. Un día regresará y nos pedirá cuenta. Él espera que hasta que Él llegue, usted y yo usemos esos dones, lo usemos en la iglesia. Él espera que en tanto que el día llega, en esta ausencia, nosotros trabajemos a brazo partido para multiplicar los bienes del reino. Y no hablo de bienes materiales. Dios te quiere usar para la extensión de su reino. De hecho, Él dice que no va a venir hasta que su evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, hasta que el último de los elegidos sea alcanzado. Él nos ha dado estos bienes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted es parte del cuerpo. Usted es parte de este siervo a quien Él te ha dado dones. Y es tu responsabilidad invertirlos en el reino. Porque un día Él va a venir y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Independientemente de la cantidad de dones o talentos dados, hay una realidad común a todos. Dios nos ha dado dones, un talento y por ende un ministerio en la iglesia local, y cumple este ministerio con responsabilidad, hermano. Si usted va a Mateo 25:15, dice que a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y lo importante aquí no es la cantidad, sino el que dio a cada uno. Y reenfatizo esto. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue, pero dejó claro que Él, quien se toma en serio y con responsabilidad lo que Dios le ha dado, no se quede inactivo, sino que va y hace uso de sus talentos y de sus dones para sacar frutos para el reino, porque ama el reino. Porque entiende que lo más conveniente es invertir en el reino, estar involucrado en las cosas del reino y vivir para el reino. Amado hermano, se espera de ti y de mí que vayas y ganes según tu don para el reino, que inviertas en el reino. Versos 16 y 17 de Mateo 25, y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hace? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, no se quedó sentado.
Los que le dan valor al Señor y conocen al Señor y saben que pedirá cuentas, no pueden quedarse sentados. Tú y yo no podemos quedarnos sentados. Tú y yo tenemos que ser de los que se levantan y se atreven a invertir en el reino de Dios con sus dones. Dice la Biblia que asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Amados hermanos, esconder o no usar lo que Dios nos ha dado. Vivir desfasado de la iglesia de Cristo en inactividad. Ser infieles en la vida práctica como cristianos y en nuestra responsabilidad y lealtad para con la iglesia de Cristo. Es como enterrar lo dado por Cristo. Es como no darle valor al reino, no interesarse con el progreso y ganancia del reino. Y esto fue lo que pasó con esta persona del verso 18 de Mateo 25. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es lamentable la condición y el futuro del que cava lo que Dios le ha dado. Es lamentable el futuro del que no invierte en el reino y se entrega por amor en el reino, para el reino, buscando extender el reino. Enterrar los dones y no ejercer nuestra lealtad a Cristo en el ejercicio práctico de nuestros dones en la iglesia y el dejar de congregarse por cualquier razón o motivo, congregándonos, da para Cristo. Es como el que enterró sus dones. Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo, porque el Señor regresó y pidió cuentas. Cristo viene y te va a pedir cuentas. Cristo viene y se va a sentar en su trono de gloria. Y tú personalmente estarás ahí en su presencia. Y ese Cristo glorioso, que todo lo sabe y que todo lo ha visto de ti, te va a decir, da cuentas. Y a Él no vas a poder convencer con las justificaciones que durante tanto tiempo estuviste usando y autoengañándote. Y va a ser lamentable oír, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Porque Dios espera que tú siembres. Y recoge donde no esparcí, porque Dios espera que tú trabajes por su reino. Quien no usa sus dones en adelanto del reino y es leal a la congregación de Dios es visto por Dios como siervo malo. Es visto por Dios como negligente. Y esto trae sus consecuencias. Eso significa que tú y yo hemos de examinar nuestra vida. Y si hemos descubierto que hemos estado enterrando nuestros dones, es tiempo de pedirle perdón a Dios y decir, Dios, yo no quiero ser ese siervo malo y negligente. Yo no quiero oír de ti estas palabras. Yo quiero oír de ti, siervo fiel. Y es tiempo de que arregles toda tu vida, pongas en orden toda tu vida y en el nombre de Jesús de Nazaret te atrevas a entregarte, a inmolarte en el sacrificio del servicio a Dios como culto racional cada día en la iglesia de Cristo, pese a todo viento y tempestad. Note que al siervo malo y negligente Dios no los trata como a ignorantes, porque ellos estaban conscientes de cómo era Dios y que éste venía y pediría cuentas y aún así fueron indolentes. Usted y yo sabemos que seguir a Cristo puede implicar renuncias, pérdidas, pero que estas renuncias y pérdidas por amor al reino, por amor a la iglesia, será ampliamente premiada por Dios. Vale la pena este sacrificio, vale la pena este sufrimiento. Además hay una realidad, hermano, no anhelamos las cosas terrenales, anhelamos ¿qué? Las celestiales. Porque las celestiales son mejores que las terrenales. No cometas la insensatez de anhelar las terrenales sustituyendo las celestiales. ¿De qué le sirve al hombre si gana todos los bienes del mundo y pierde su alma? Lucas 12:31. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán. Cuando decidimos incondicionalmente buscando el reino de Dios, aunque esto implique renunciar al trabajo porque me impide venir a congregarme, y aunque tenga que buscarme un trabajo de menos paga, Dios me va a premiar.
es que Dios te va a cuidar. Si esto implica poner orden a mi alrededor y que mi familia aprenda que o viene conmigo o tiene que esperar, Dios me va a premiar mi fidelidad, porque a lo mejor Él va a terminar viniendo. Si esto implica el yo sacrificar lo que tenga que sacrificar, Dios me va a premiar. Y el modelo de esto es Cristo. Ninguno de nosotros tiene lo que tenía Cristo como el eterno Hijo de Dios en el cielo. Y dice el libro de Filipenses que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por quién? Por pecadores como nosotros. Y si ejemplo tenemos en Cristo, entonces vale la pena seguir. ¿Cuáles son las consecuencias de la indolencia? Mateo 25, 28. Esto fue lo que dijo el Señor cuando regresó. Quitarle el talento y darle al que tiene 10 talentos. Su talento sería quitado y dado a otro. Pero lo más triste no es que se le quitó. Lo más triste es que esta persona termina en el infierno. ¿Sabe por qué es lo más triste? Y no es porque pierde la salvación, es porque estuvo caminando en una iglesia pensando que era de Dios, cuando en realidad no era hijo de Dios, porque los hijos de Dios son fructíferos. Sus obras dan testimonio de que uno es lo que es. Las obras de este hombre dio testimonio de que no era de Dios. Congregarse, servir, ser fructíferos son las evidencias de que la semilla ha caído en buena tierra. No podemos pretender ser cristianos y vivir desligados de la iglesia de Cristo y de la obra de Cristo. Seguir a Cristo, mis hermanos, implica radicalidad en la entrega y disposición para congregarse, implica establecer principios sólidos de vida, implica renunciar a todo y cuanto se trata de hacer la voluntad de Cristo, dejar todo lo demás en un segundo plano, implica ser leales en congregarnos, implica darle la prioridad en todo a Dios. Quien no haga esto está viviendo engañado y en una falsa realidad de lo que es ser un cristiano. No es suficiente con decir Jesús te seguiré. No es suficiente con decir Jesús soy un seguidor tuyo. Es necesario abandonar. Darle prioridad al reino por encima de las cosas materiales. Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué es lo fácil? ¿Decir te seguiré o seguirle? Fácil es decir te seguiré. Lo que cuesta es seguirle. Pero el Hijo de Dios se atreve a pagar ese precio y decide seguirle, renunciando a lo que tiene que renunciar. Jesús por eso le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo no te doy garantía de tener todo lo que tú tienes ahora. Terrenalmente hablando, el verdadero discípulo no le importa estas cosas y se atreve a seguir a Jesús, aunque implique sacrificar. ¿Por qué usted cree que ha habido gente que ha dejado toda la comodidad de este país, se ha ido allá a la Conchinchina? No sé si usted sabe dónde está eso, al fin del mundo, donde no hay de nada, para ganar a la gente, porque entiende estos principios. Y no es que nosotros tenemos que dejar esto ahora e irnos para otro lado, no se trata de eso. Cada uno en el lugar donde Dios le ha asignado. Hay que darle prioridad al reino por encima de las relaciones afectivas. Lo primero en tu vida no puede ser tu padre ni tu madre, ni tu esposa ni tu hijo, ni tu familia. Tiene que ser Dios. De hecho, darle la prioridad a Dios en tu vida y vas a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor familia. Otro le dijo, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. ¿Usted quiere una situación más delicada y sentimental en la vida que el funeral del ser querido como el padre? Y a este extremo llega Jesús, que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino. O sea, ¿sabes qué? Olvídate del entierro de tu padre. Va a haber otro que lo entierre. Vete tú y predica ahora mismo. Alguno diría, ¿qué indolente era Jesús? No, Jesús no está enseñando indolencia sobre la familia. Jesús está
enseñando radicalidad en el abandono de todo lo que me ate para que yo no sea el instrumento que Dios quiere que sea para gloria de Dios Padre. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Déjame hacer un party de despedida. Aquí vemos el carácter de urgencia. Los que son aptos para el reino no miran atrás, desplazan todo obstáculo de su vida y le dan prioridad a las cosas del reino y responden de manera radical en su presente. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Pedro, sígueme, al instante dejó las redes. Cuando le dijo a Mateo, sígueme, al instante dejó el banquillo donde cobraba los impuestos. Hoy Jesús te dice, sígueme, y espera que al instante empieces a seguirle. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Escuche esto, porque es fuerte. Y sé que me estoy extendiendo y me van a tener que perdonar. Ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quien seas. Y la pregunta es esta: ¿es conveniente ser hallado apto, sí o no? Definitivamente que sí. La pregunta es, si en este momento de tu vida has estado mirando a otro lado, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Porque lo importante es que hagas algo, de lo contrario estás perdiendo el tiempo. Si eres alguien que ha estado mirando al frente todo el tiempo, gloria al Señor, pero ¿qué vas a hacer para perfeccionar eso que has estado haciendo? Porque uno tiene que crecer y avanzar. Los que son del reino no miran atrás. En las cosas del reino, la congregación, la iglesia, tienen que tener prioridad. Establezca principios. Hay grupo pequeño, ahí tengo que estar. Hay culto el domingo, ahí tengo que estar. Tengo este don, ahí tengo que servir. Bueno, yo tengo el talento para cantar bonito. Es que ya hay 3 hermanas. Como si hay 50. 3 hoy, 3 el otro domingo, 3 el otro, 3 el otro, y por turno, porque todos somos ministros. Hay 10 predicadores, gloria a Dios. Abrimos 10 clases y el domingo yo sigo predicando. ¿Hacen falta predicadores para los grupos pequeños? Pero es que todo no es tampoco predicar y enseñar. Hace falta limpiar, repartir, visitar enfermos. Muchas veces no estamos inactivos porque no somos capaces de mirar la necesidad que hay y empezar a actuar en base a esa necesidad. ¿Usted quiere algo más consolador que estar enfermo y que venga un hermano de la iglesia, de parte de la iglesia, a visitarte? Por poner un ejemplo, yo espero que no sea el más pequeño de mis creaciones. No debemos impulsarnos a nosotros mismos por un camino indebido, ni permitir que otros hagan nuestro trabajo, hermano. Mire, el devocional que voy a dar mañana por el video habla de los límites del lugar donde Dios nos puso. Hemos asumido una responsabilidad personal para participar en la obra de la iglesia y profesar lealtad a nuestro maestro, lo que viene a ser una tarea impuesta a nosotros por nosotros mismos. No es cuestión de amar al pastor y de interés en él, ni es cuestión de cómo somos tratados por otros, es cuestión de lealtad a nuestro Señor. Hacemos las cosas porque las hacemos para el Señor. Por eso dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que el Señor les bendiga y oro a Dios que este mensaje sea de bendición a su vida. La semana que viene vamos a hablar sobre
nuestro deber como miembros de la iglesia y nuestra responsabilidad en la oración por la iglesia. Antes de orar, bueno, vamos a orar y después doy unos anuncios que tengo que dar y cantamos la última alabanza. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos tu bendición. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a ser leales a ti en todo tiempo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, ayúdanos a ser gente que establece principios sólidos de vida y que por amor a ti hace tu obra, Señor. Danos tu bendición en Cristo. Amén. Déjenme apagar esta cosa un momento.